Cuando el Partido Popular llega hace poco más de 2 años a la Junta de Extremadura, cogió la segunda mejor sanidad de este país. Y esto ni lo puede desmentir el señor Monago ni ninguno de su gobierno. Nadie habrá en el Partido Popular de Extremadura que no pueda reconocer que cuando llegaron a la Junta de Extremadura y al Gobierno regional, cogieron de mano de los socialistas y de Guillermo Fernández Vara la segunda mejor sanidad de este país. ¿Qué está ocurriendo con el Gobierno del Partido Popular en poco más de 2 años que llevan al frente de la región? Pues que en poco más de 2 años ha habido 3 consejeros de Sanidad, 2 gerentes del Sistema Extremeño de Salud, 2 secretarios generales, 2 directores de Planificación, 2 directores de Salud Pública, 2 directores de Asistencia Sanitaria, 3 gerentes del área de salud de Badajoz, 2 gerentes del área de salud de Mérida, 2 gerentes del área de salud de Plasencia, 2 gerentes del área de salud de Cáceres, 3 directores del complejo hospitalario de Badajoz, 2 directores del Hospital de Mérida y 2 directores del Hospital de Plasencia. Esto, que parece una retahíla, lo que es un auténtico lío. Y es un auténtico lío que pagan los ciudadanos con una de las cuestiones más importantes para la vida de los ciudadanos y con una de las cuestiones que mejor gestionamos los socialistas al frente de la Junta de Extremadura, como es la sanidad. Y este lío, que no es una retahíla de cambios en la dirección, sino que es un auténtico lío, hay que sumarlo a que la región fue en el año 2012 la segunda comunidad autónoma que más recortó en sanidad del conjunto del país. Con lo cual, en poco más de 2 años, el Gobierno del Partido Popular y del señor Monago se están cargando la sanidad en Extremadura sin que apenas, como digo, nos demos cuenta, porque lo van haciendo poquito a poco. Y hay muchos ejemplos y están pasando cuestiones que son absolutamente alarmantes y que quienes pagan esas decisiones son siempre los ciudadanos más débiles y los ciudadanos que peores condiciones de vida tienen. Esta decisión, al final, ¿quiénes la van a pagar? Pues la van a pagar los ciudadanos a los que la Junta de Extremadura queda desamparados, porque antes los poderes públicos le garantizaban un servicio de teleasistencia y hoy no se lo garantizan porque lo acaba de sacar y ganar a concurso una empresa privada que casualmente y muy respetuosamente y legalmente el responsable del área de salud de esa empresa era hasta hace 3 días uno de los de la retahíla. Era uno responsable gerente del Servicio Extremeño de Salud. ¿Que es legal? Por supuesto que es legal, pero en política y los políticos estamos también para denunciar la amoralidad. Estamos para velar por la legalidad, pero estamos también para denunciar la amoralidad.